¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Tsukio? ¿Por qué el patriarca quiere traicionar a Athena? ¿Cuál es el misterio detrás del caballero de Géminis? ¿Qué es eso del templo maldito del santuario? Y lo más importante, ¿podrá Athena salvar a Seiya? Todas estas respuestas en esta segunda y última parte. Les recomiendo que no se pierdan la primera parte de este resumen, ya que si no conocen Next Dimension, ahí respondemos muchas preguntas que siempre surgen cuando la gente conoce esta historia. Como por ejemplo, ¿qué relación hay entre Next Dimension y los Canvas? ¿Qué pasa con el Tenkaigen? Y otras cosas más. No te olvides de dejar un like, además, quédate hasta el final, que hoy tenemos una sorpresa. Ahora sí, yo soy Iván de Crateris y esto es Resumiendo el Next Dimension, segundo y último arco, Odiseo, el 13º Caballero Dorado. Para poder salvar a Seiya del estado en el que se encuentra, Athena pide ayuda a Cronos, el dios del tiempo, y viaja al pasado para destruir la espada de Hades, junto con los caballeros de bronce. Pero el dios del tiempo no dejará que Athena simplemente llegue sana y salva, por lo que la convierte en bebé para evitar que cumpla su objetivo. Ahora, los caballeros de bronce deberán llegar con Athena, mientras el santuario del siglo XVIII está en alerta máxima por el inminente ataque del ejército de Hades, liderado por Suikyo, antiguo mentor de Shion y Doko y maestro de Tenma, el caballero de Pegaso del siglo XVIII. Pero las intenciones de Suikyo no parecen estar del todo claras, y antes de perecer frente a su amigo Doko, Suikyo logra advertir sobre la inminente aparición del templo maldito del santuario. Al poder escuchar la verdad desde el corazón de Suikyo, Doko decide traicionar a Athena, lo que lleva a que Tenma y Jun se opongan a tal traición. Jun trata de convencer a Doko de que no lo haga, pero las palabras son en vano. Tenma y Jun tratan de detener al Caballero Dorado, pero estos no están a su nivel, cuando en medio de la pelea una serpiente aparece y Doko lo entiende. La advertencia de Suikyo era real. En el castillo de Hades, Pandora se entera de la muerte de Suikyo y se prepara para invadir el santuario, y Vermir será quien dirigirá esta avanzada. Mientras tanto, Ikki llega al templo de Cáncer, donde es recibido por Deathtoll, que lo deja pasar sin problemas porque puede ver que Ikki no es un enemigo. A cambio, el Caballero del Fénix decide ayudar a Deathtoll con los ataúdes que estaba cargando. Estos eran para encerrar espectros que intentaban cruzar desde Shomotsu. Por algún motivo, la barrera de Athena que protege ese lugar está débil y ahora ese lugar se convirtió en una puerta de entrada. Pero por suerte, Deathtoll e Ikki están ahí para defender esa posición. La cosa se complica porque quien llega es el propio Vermir y sorpresivamente Deathtoll le ofrece ayuda de inmediato, pero Ikki no puede dejar pasar esto y se baja de un chotazo a todos los espectros. Vermir usa la marioneta cósmica contra el Caballero del Fénix y Deathtoll trata de convencerlo de que esa pelea no vale la pena y se ofrece él mismo a terminar con Ikki usando el Shabba-Dabba-Da. Creo que lo dije mal igual. Pero al final, Deathtoll solo quería salvar a Ikki, ya que este aparece en el templo de Cáncer sano y salvo. Con Ikki fuera, Deathtoll le pregunta a Vermir qué debería hacer con cierto objeto, señalando el Omerta. Pero el grifo no confía en Deathtoll, ya que sabe que los espectros lo salvaron de cierto ataúd, y ahora es Vermir quien pregunta si acaso era ese el ataúd mencionado. La charla se ve interrumpida porque ambos llegan a ver el alma de Suikyo caminando en Shomotsu. Deathtoll se lamenta por él, pero Vermir se burla haciendo que Deathtoll entre en cólera, logrando que Vermir responda delante del Omerta, haciendo que este quede sellado dentro. Pero el juez del inframundo llega a atrapar a Deathtoll con uno de sus hilos y a través de este logra que el propio Caballero de Cáncer lo libere. Ahora, el Caballero Dorado será víctima de la ira del espectro. Usando la variación de la marioneta cósmica, las extremidades de Deathtoll son deformadas al punto de perder completamente su forma humana, y nos enteramos de una terrible verdad. Deathtoll es calvo. Vermir está dispuesto a acabar con el Caballero de Cáncer, pero es interrumpido por Ikki, que logra volver a Shomotsu gracias a que aún estaba conectado a uno de los hilos del juez del inframundo. ¿Se encariñaron con Vermir? Fiumba te baiteo, Tuki te comiste entero la ilusión del Fénix, adentro culazo de Deathtoll.
Ahora, Ikki y Deadpool se dirigen hacia el templo de Leo, apareciendo una serpiente en el camino, cosa que hace que Deadpool se asuste y le advierte a Ikki que las serpientes se consideran seres nobles dentro del santuario. Me vale madres, dice Ikki, Athena debería ser la más noble del santuario. Finalmente llegan al templo de Leo y sorpresivamente Goldie retrocede ante la presencia de Ikki, siendo esto la primera vez que pasa. En el templo de Aries llega otra serpiente con Shion pidiéndole que sea emisario del caballero que pronto aparecerá para someterlos a todos. El único caballero que fue llamado un dios dentro del santuario. Ahora volvemos con Athena, que recuerda por qué está haciendo lo que está haciendo y todas las veces que fue protegida por Seiya, y el meme se hace canon. Athena debe apresurarse para ir a la siguiente dimensión. Siguiendo el hilo de Ariadne y gracias al desmadre espacio-temporal del laberinto de los dioses, Athena y Shishima llegan momentáneamente al presente, donde Saori le muestra al caballero de Virgo el estado en el que se encuentra Seiya. Además, Saori logra ver las almas de los caballeros dorados que aún siguen protegiéndola. Por fin logran salir del laberinto, llegando a la cámara del patriarca. En el templo de Leo, Deadpool trata de convencer a Kaiser de que Ikki no es un enemigo, pero el Fénix no va a avanzar tan fácilmente y Kaiser lo desafía a que llegue delante de él. Piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen. Ikki logra llegar delante de Kaiser, que reconoce que puede ver en el caballero de bronce la llamada prueba de Leo, que le demuestra que Ikki es un digno sucesor como el caballero dorado de Leo. La serpiente frente a Shion comienza a recordar a Odiseo, un hombre que se cree es la reencarnación de Asclepios, el 13º caballero dorado de la era del mito. A pesar de ser el más fuerte entre los 88 caballeros, nunca peleaba, él solo salvaba vidas con su poder medicinal. Todos en el santuario fueron salvados de alguna forma por él, y pronto resucitará como el caballero dorado de Ofiuco. Shion le dice que Asclepios nunca reinará en el santuario porque Athena es la diosa absoluta, pero la serpiente dice que ellos se encargarán de la diosa. Saliendo de la cámara del patriarca, Shishima y Athena se encuentran con el camino de rosas de Cardinale, que son una defensa automática del santuario, ya que este no reconoce aún a Saori como la diosa Athena. Pero Saori no piensa detenerse y usando su cosmos logra abrir un camino para seguir avanzando. Ahora sí, el santuario le reconoce su poder como la diosa Athena. De en medio de las rosas, una serpiente logra morder a Saori en su talón, inyectándole el veneno de Samael, cuyo único capaz de curar es el propio Odiseo, confirmando las sospechas de Shishima sobre el mensaje de Suikyo. Su templo aparecerá y Shishima no tendrá más opción que pedirle a Odiseo que ayude a Saori. Shishima es atacado por numerosas serpientes, pero Cardinale aparece y esta vez decide ayudarlos abriéndoles por completo el camino. Él ha entendido que Saori es Athena. Después de la partida de Shishima, Cardinale es atacado por múltiples serpientes que lo matan. ¿Y ya? Hyoga llega al templo de Acuario y conocemos a Mistoria, que claramente no confía en él, sabiendo que quiere llegar con Athena. Mistoria logra congelarlo por completo. Shishima está muy afectado por el aroma de las rosas y Athena le pide que lo deje. El santuario comienza a ser invadido por serpientes y Kaiser deja avanzar a Ikki mientras le pide que proteja a Athena, ya que él no puede moverse de su templo. Shishima llega a duras penas con Mistoria y le entrega a Athena, que logra ver a Hyoga congelado. El caballero de Virgo le pide que la lleve al templo de Ofiuco, que pronto aparecerá, y Saori se desmaya por el veneno. Shishima también se desmaya por el daño del veneno de las rosas. Mistoria se da cuenta que su brazo fue congelado por Hyoga, que se logra liberar del hielo y le pide que le entregue a Athena. Mistoria no lo hará y tanto el cisne como Acuario terminan peleando, finalizando la pelea con Hyoga logrando congelar por completo la armadura de Acuario. Las serpientes llegan a este templo y Mistoria logra salvar a Shishima y a Hyoga. Le entrega a Athena y le pide que la lleve al templo de Ofiuco. Además, lo declara como el caballero de Acuario. En la casa de Libra, Tenma despierta pero no encuentra a Doko. Yu se da cuenta que desde que llegó el sol no se movió y todo el santuario se da cuenta que la cosa está universalmente desmadrada. Doko ve con horror este desmadre. Él sabe que debe acabar con Athena ahora mismo.
Capricornio también nota el cambio en los astros y recibe una oferta de las serpientes para unirse a ellos, pero a diferencia del resto de caballeros dorados, él no le debe nada a Odiseo. Hyōga llega por fin al templo de Capricornio, e Iso lo prueba para saber si realmente dice la verdad. Pero todo el santuario comienza a temblar. Doko otra vez sabe que debe apresurarse. Comienzan a aparecer nebulosas espaciotemporales por todo el santuario. Tenma y Shiryu tratan de cruzarlas, pero ambos desaparecen. Jun usa sus cadenas para salvar a Tenma, que dice que sintió que vagó por un vacío durante toda una eternidad en la oscuridad, aunque para Jun fueron apenas unos segundos. El dragón, por otro lado, aparece en los 5 viejos picos viviendo una vida normal junto a Shunrei y Shoryu, su hijo adoptivo, incluso teniendo más hijos y estos a su vez teniendo nietos. Mientras todo esto pasa, recuerda cómo Doko le hablaba sobre la perla del dragón, que es la prueba máxima de paciencia que el caballero del dragón puede alcanzar. Toda su vida sigue hasta el momento de su muerte, rodeado de su familia, donde reacciona y recuerda que él es un caballero y su lugar es el campo de batalla. Y así sigue su camino hacia el templo de Escorpio. En ese templo, Shiryu escucha voces que le dice que debe regresar y recibe ataques sin saber de dónde, y solo logra encontrar la armadura de Escorpio, que se ensambla completamente vacía y continúa atacándolo, hasta que algo aparece dentro de la armadura. Escárlate, caballero de Escorpio. Shiryu trata de convencerlo de todo lo que está pasando, pero él se pondrá del lado de Odiseo porque la vida de Escárlate fue salvada por él. El caballero de Escorpio tiene una enfermedad donde corre el riesgo de que su cuerpo se desvanezca, y Odiseo, para salvarlo, le dio parte de su sangre. Poco después de esto, el médico del santuario falleció. En medio de la pelea, se revela que el báculo de Doko poseía la gema del dragón. Esta se fusiona con el dragón en la espalda de Shiryu, completando así la figura del dios dragón. Ambos pelean y aunque Shiryu cae, Escárlate reconoce su derrota y lo deja pasar. En Capricornio, Iso continúa sin dejar pasar a Hyōga, hasta que se da cuenta que el caballero del cisne logró congelarle el brazo. Y al darse cuenta que Hyōga pudo acabar con él desde el minuto 0, lo deja pasar hacia Sagitario. En el presente, un cosmos comienza a aparecer en las ruinas donde Marin y Jaina se encuentran. Marin encuentra una flecha y decide llevarla al templo de Sagitario, donde el caballero del águila ve que el testamento de Aioros está desapareciendo. En el pasado, Hyōga llega al templo de Sagitario y es atacado por una lluvia de flechas, aunque solo alcanza a ver a la armadura de Sagitario en modo objeto. Hyōga ataca y se revela al caballero dorado de Sagitario, Gestalt, que tiene forma de centauro, y le es leal a Odiseo, ya que en su juventud él tenía una yegua llamada Tania que quería mucho. Esta se murió y desconsolado le pide a Odiseo que la resucite. Este hace que el cuerpo de su caballo se fusione con él y ahora Gestalt es un centauro. ¿Gestalt es furro? Hyōga aprovecha para darle un buen desarrollo de personajes, de cómo no debe estar atado al recuerdo de sus seres queridos, pero como buena mula terca, él no lo acepta y dispara una flecha que descubre el testamento de Aioros en el pasado, debido a la distorsión espacio-temporal por la que está pasando el santuario. Luego de esto, el testamento vuelve a aparecer en el presente y Marin recuerda que esa flecha que encontró podría ser la flecha de la diosa, un arma mitológica del caballero de Sagitario. Gestalt decide probar que Saori es realmente Atena y dispara la flecha hacia ella. Saori entra en modo diosa, despierta, detiene la flecha, le da un par de cachetazos a Gestalt y le recuerda que esa flecha no es para jugar, le devuelve su forma humana porque en realidad nunca se fusionó con Tania, sino que simplemente era resultado de una esquizofrenia, y se vuelve a desmayar. Gestalt deja pasar a Hyōga hacia el templo maldito de Ofiuco, que ya está por aparecer. Todo el santuario tiembla y finalmente el templo de Ofiuco hace su aparición. Pandora, por otro lado, se entera de todo esto, pero no sabe cómo reaccionar. Hyōga llega al templo de Ofiuco y comienza a sentir que se está curando de todas las heridas, antes de desmayarse. Shiryu también llega y siente lo mismo. Todos los caballeros en el santuario pueden sentirlo. Sus heridas están siendo curadas, pero también caen inconscientes. Esto es debido a la hipnoterapia, un poder que se expande desde el templo de Ofiuco. Este poder te cura las heridas, pero también hace que caigas en un profundo sueño.
Hyuga despierta y no encuentra a Athena, solo ve a una serpiente gigante que le habla y esta le pide silencio. El templo de Ofiuco es un lugar sagrado para curar a la gente. Desde que Asclepios fue desterrado del santuario por los dioses, ellas se han encargado de cuidar ese lugar hasta el momento de la resurrección de Odiseo, quien es la reencarnación de Asclepios. Hyuga se pregunta dónde está Athena y resulta que la serpiente la tiene en su interior. Esta la expulsa dentro de un huevo para mantenerla con vida hasta que llegue Odiseo, ya que ellas no hacen diferencia entre amigos o enemigos. En ese lugar se los cura a todos. Después de esto, se retira a seguir con su misión de proteger algo muy importante: la armadura dorada de Ofiuco. Jun despierta y se da cuenta que no puede despertar a Tenma. Las serpientes desaparecen de todo el santuario y el momento finalmente llega. La armadura de Ofiuco va desde su templo hasta el cementerio y alguien se levanta de la tumba. Jun, en su camino al templo de Ofiuco, se encuentra con Doko y con Escárlate, pero decide ignorarlos. Y acá comienza el recorrido de Odiseo hasta llegar al templo de Ofiuco, donde recorrerá el santuario para convencer a los caballeros dorados que se unan a él. Además de ver qué es lo que Odiseo hizo por ellos, y también conocemos el pasado de varios caballeros dorados. En el templo de Aries nos enteramos que Odiseo salvó a Gion y Doko de la erupción de un volcán, dejando a Odiseo muy mal herido. Gion no acepta unirse a él. En el templo de Tauro resulta que Suikyo no acabó con Ox, sino que lo dejó en estado de animación suspendida y Odiseo va a buscar su alma hasta el mismísimo inframundo, donde se lo encuentra a las orillas del río Aqueronte, donde se encontraba dormido, para traerlo de vuelta. También conocemos a Nian de Caronte, que se preocupa porque no hay ningún alma tratando de cruzar debido al desmadre espacio-temporal del santuario, y Odiseo además deja un pago por todos los caballeros que van a pasar por ahí. De vuelta en el santuario nos enteramos que Odiseo le curó todos los huesos rotos del cuerpo a Ox. Para convencerlo de unirse a él, le descura, entre comillas, todos sus huesos al mismo tiempo. A pesar de todo, Ox no acepta unirse a él. En el templo de Géminis nos enteramos de la verdad detrás del caballero dorado. Resulta que Caín y Abel son una misma persona, siendo Caín el original y Abel una especie de tumor, por llamarlo de alguna manera, en la cabeza de Caín, que ocasionalmente logra tomar el control de su cuerpo. Este toma una personalidad malvada para diferenciarse lo más posible de Caín y así poder sobrevivir. Al final, Odiseo lo separa del cuerpo y se revela que en el fondo siempre fue bueno. Caín trata de mandar a Odiseo a otra dimensión, pero por el desmadre espacio-temporal no le es posible, pero termina despedazando por completo el cuerpo de Odiseo, que, oh sorpresa, es médico y no tiene ninguna dificultad en volver a armarse por completo. Al final, Caín no acepta unirse a él. En el templo de Cáncer, el templo de Cáncer. Este capítulo va a incendiar Twitter cuando se anime. Inicialmente, Dettol no tiene problemas en seguir a Odiseo, pero antes quiere cobrarse una promesa. Cuando era niño, Dettol recibía mucho bullying por los demás, ya que tenía actitudes poco masculinas, por decir de alguna manera, incluso dudando de que él realmente sea hombre. Odiseo le dice que no hay nada de malo en eso y que cuando crezca y entrene será un gran caballero dorado. Dettol se compromete a entrenar para convertirse en caballero dorado a cambio de un favor y en el presente ese favor será cobrado. Dettol le pide a Odiseo que lo haga más lindo y Odiseo lo convierte en mujer, llevándolo por un recorrido donde el caballero de Cáncer va eligiendo qué tipo de mujer quiere ser. Al final, Dettol aprende que debe aceptarse a sí mismo tal cual es, haciendo que al final ambos peleen. Dettol queda encerrado en el Omerta, rechazando unirse a Odiseo. En el templo de Leo conocemos al segundo león de Kaiser, Blondie, la hermana de Goldie, que durante todos los acontecimientos anteriores ella no apareció porque estaba haciendo mandados, buscando un fruto que Kaiser necesita. Cuando era más joven, Kaiser se enfrentó a un león conocido como el Rey León. En la pelea con él, Kaiser queda herido de muerte y el Rey León reconoce el valor de Kaiser como guerrero y le ofrece su corazón. El fruto que trae Blondie es para evitar que el cuerpo de Kaiser rechace el órgano.
Odiseo le ofrece unirse, pero Kaiser lo rechaza. En el templo de Virgo, Ikki y Odiseo coinciden en este templo, donde Ikki intenta enfrentarse a la proyección de Shishima, pero no puede contra él, quedando sordo en la pelea. Odiseo llega justo a tiempo y salva a Ikki, que queda en deuda con Odiseo, que además despierta a Shishima para poder hablar con él. Shishima, cuando era más joven, hizo un viaje al Ganges para poder escuchar a Buda. Al final, se queda sordo y Odiseo también lo cura. Shishima trata de convencer a Odiseo de que cure a Atena, que está en el templo de Ofiuco, pero Odiseo no acepta. Ambos pelean, pero al final Odiseo ya lo había mandado a dormir casi desde el inicio, antes de toda la pelea. Como Shishima se vuelve a quedar dormido, se activan las 4 puertas e Ikki y Odiseo cruzan por una, donde terminan viajando por las dimensiones. Odiseo solo puede salvarse a sí mismo, así que despierta al patriarca para que éste pueda salvar a Ikki. Odiseo vuelve al templo de Virgo y sigue su camino. Ikki termina en la estatua de Atena, donde conoce al patriarca, que le pide que los ayude a terminar con Saori. Ikki se niega y acá comienza a revelarse el misterio de por qué Odiseo, el patriarca y Suikyo querían acabar con Atena, ya que no era simplemente que eran malos y querían poder y muajajajaja. Resulta que en el pasado, Odiseo comenzó a tener pesadillas de estar vagando por la oscuridad mientras una voz lo llama. Él termina encontrándose a las puertas del Tártaro y alguien lo está llamando desde el otro lado. Además, hay ciertas ocasiones en las que parece estar poseído por algo que lo lleva hasta una zona prohibida del santuario, donde se encuentra con el pozo del Tártaro, una entrada directa a esa prisión, donde se encuentra con una serpiente espectral que no es otra cosa que el alma de Asclepios, que intenta hacerse con su cuerpo para poder volver a caminar en la tierra. En esa ocasión fue salvado por un joven Suikyo. Por otra parte, el patriarca habla con Odiseo porque ve un muy mal augurio en el cielo. Las constelaciones se están alineando en algo llamado la Gran Cuadratura, que tiene como resultado que todo el santuario podría caer bajo el dominio de Ofiuco, algo que no pasaba desde la era del mito. Pero Odiseo sabe el porqué. Asclepios va a regresar. Odiseo se sincera con ellos, ya que él será poseído por Asclepios para acabar con Atena. Asclepios reencarnará en él y tratará de vengarse de la diosa de la guerra. Pero el patriarca no entiende cómo es que Asclepios podría escapar del Tártaro. Para algo así tendría que recibir ayuda divina. Y esta ayuda no es nada más ni nada menos que la de la propia Atena. En el templo de Libra, Odiseo se encuentra con el cuerpo de Suikyo y seguimos conociendo la verdad detrás de todo este desmadre espacio-temporal. Odiseo recuerda cómo fue el momento en el que Suikyo se convierte en caballero de plata y le pregunta si acaso no vio algo en el reflejo de la copa. Recordemos que el reflejo de la copa puede mostrarte el futuro. Suikyo le responde que solo vio una bebé, confirmando las sospechas de Odiseo. ¿Qué sospechas? Sigan viendo. Odiseo le pide a Suikyo que en cuanto note cambios en él, lo desvivan y sabiendo que no tiene opciones, se entrega a Asclepios, no sin antes preguntar cómo es que puede salir del Tártaro y él responde que es debido a Atena. A pesar de estar encerrado, Asclepios puede observar todo el universo y sabe que Atena viajará del futuro al pasado para salvar a un caballero de bronce, haciendo que en el proceso la realidad y el espacio-tiempo comiencen a desmoronarse, lo que causa el debilitamiento de la prisión y le permite escapar. De vuelta en la cabañita de Odiseo, el patriarca Suikyo y el propio Odiseo hablan sobre esto, llegando a la terrible conclusión de que tendrán que acabar con la Atena venida del futuro para poder salvar al universo del colapso total. Suikyo sabe que de los tres, él es el más descartable, por decirlo de alguna manera, así que acepta la misión de acabar con Atena. No puedo creer que haya descrito a Suikyo como descartable. Dios. Antes de caer por la hipnoterapia, el patriarca le hace entrega de la espada de Crisos para que él mismo tome la decisión de acabar con Atena y salvar el universo. Odiseo sigue su camino y promete acabar con Atena. Escaleras arriba se encuentra con Tenma y aunque decide ignorarlo porque no lo conoce, escucha que el caballero de Pegaso menciona a Suikyo, así que se mete dentro de su sueño. Tenma está recordando cuando Suikyo llegó a Firanzo, la ciudad de Tenma junto a Lom, donde, como fachada para su misión, el caballero de Cráteris pone un negocio de herramientas, y conocemos a uno de los últimos personajes de esta historia.
Sasha, la amiga de Tenma, que por algún motivo sufre un cansancio fuera de lo común. Durante este periodo es que Tenma fue entrenado por Suikyo y Alon entra en una academia de arte. También recordamos que Odiseo quiso desvivirse para no ser poseído por Asclepios, pero eso es algo inútil porque aunque él muera, será poseído. Antes de fallecer, le recuerda a Suikyo que acaben con él cuando regrese. Finalmente, con la muerte de Odiseo, el plan de Suikyo y el patriarca se pone en acción. Suikyo se marcha del santuario, le entrega las armaduras de Pegaso y de Cráteris, dándole las instrucciones que debe usarlas llegado el momento, y se va al castillo de Hades, donde se convierte en juez del inframundo y le pasa toda la data a Pandora. Por eso, ella ya sabía todo sobre las traiciones desde el inicio de la historia. Tenma despierta y se enfrenta a Odiseo sin éxito. La armadura de Tenma lo abandona, ya que él estaba peleando por motivos personales, y Odiseo se pregunta por qué Suikyo le dejó todo a Tenma, que ni siquiera es un caballero consumado. Odiseo se da cuenta que Suikyo sabía que no conseguiría completar su misión gracias a la armadura de Cráteris y le dejó todo a Tenma para que éste acabe con Asclepios. Tenma se vuelve a levantar, pero esta vez la armadura lo acepta debido a su amiga Sasha. Sí, no hace falta mucho para deducirlo, pero Sasha no es ni más ni menos que la Atena del siglo XVIII. Odiseo llega a esta conclusión ya que su enfermedad y su cansancio fuera de lo normal no es otra cosa que un efecto de que Saori viaje al pasado. Recordemos que los efectos del viaje de Saori empezaron a sentirse mucho antes de que ella llegara al pasado. O sea, la llegada de Saori al pasado entorpeció el despertar de Sasha como la Atena del siglo XVIII desde mucho antes de que ella llegara. A Pandora también le llega esta información gracias a las mariposas espías de Giulietta de Papillon. Ella está preocupada que esto también esté relacionado con la tardanza del despertar completo de Hades en Alon. Además de que Pandora se percata de que Alon aún tiene un fuerte vínculo con sus amigos Sasha y Tenma. Dato importante, Sasha le entrega las cadenas de flores a Alon y a Tenma, donde el futuro caballero de Pegaso tiene una escena donde lo van a funar en Twitter cuando esto sea animado. Pandora envía a Papillon tras Sasha, que ahora es conocida como la Bella Durmiente, porque hace meses que duerme y aún así no sufre ningún tipo de deterioro físico por falta de alimento o agua. Odiseo le ordena a Tenma ir con Sasha por temor a que llegue el ejército de Hades, pero antes de que Tenma pueda irse, Odiseo es poseído por completo, que intenta evitar que salven a la diosa Atena, pero Odiseo salva a Tenma a tiempo, enviándolo cerca de Sasha. Al llegar a Giulietta y los espectros están atacando la casa de Sasha, pero ella logra defenderse con su poder latente de diosa, y Tenma llega justo a tiempo. Aunque el caballero de Pegaso no es rival para el espectro de Papillon, y este lo envía a Yomotsu para que caiga directo al inframundo. Odiseo logra intervenir despertando a Detol para que ayude a Tenma, que le explica toda la situación referente a Sasha, y aunque Tenma no cree poder derrotar a Giulietta, Detol le reprocha que no desperdicie la voluntad de su maestro Suikyo, y lo envía de vuelta antes de volver a caer bajo los efectos de la hipnoterapia. Tenma vuelve con Giulietta, pero esta vez la voluntad y el recuerdo de su maestro le dan el poder suficiente para enfrentarse al espectro. Además de que ahora Sasha también ayuda a Tenma protegiéndolo y dándole su cosmos, gracias a la cadena de flores que le dio años atrás. Cadena que, por cierto, también está conectada con Alon, dejando implícito que esa cadena también está ayudando a retrasar su despertar como Hades. Al final, Tenma logra derrotar a Papillon y esta derrota llega a oídos de Pandora. Odiseo sigue su camino y encuentra a Doko fuera de su templo. Este despierta y le dice que ya sabe toda la verdad sobre Suikyo y la llegada de Saori desde el futuro. Pero aunque ambos tienen el mismo fin de acabar con la Atena que viene del futuro, Doko no se unirá a Odiseo porque ese en realidad no es Odiseo. Doko pudo detectar que Asclepios ha comenzado a tomar posesión completa del cuerpo de su amigo. Pelean, pero Odiseo logra salvar a Doko. En el templo de Escorpio, Odiseo llega con Ecárlate, que despierta y le ofrece seguirlo. Y si bien Ecárlate sabe que le debe la vida a Odiseo y lo seguiría sin dudarlo, él también puede ver que quien habla ya no es Odiseo, sino Asclepios. Así que Ecárlate se enfrenta a él y Asclepios lo amenaza con que le quitará toda la sangre que alguna vez le dio. Pero Ecárlate no se retracta. Asclepios cumple su amenaza y retira toda la sangre del cuerpo del caballero de Escorpio, haciendo que su enfermedad vuelva a surtir efecto. Antes de morir, Ecárlate ataca a Asclepios, pero
Lamentablemente no logra hacerle ningún daño considerable. Antes de desaparecer por completo por su enfermedad, Escarlate logra despedirse de Odiseo justo a tiempo, ya que, después de esto, Odiseo es totalmente poseído por Asclepios. En el castillo de Hades, el último juez del inframundo se hace presente. Chagal de Wyvern, y Pandora lo envía para que acabe con Atena. La armadura de Sagitario abandona Gestalt y parte con rumbo incierto. Llega Chagal, pero Tenma no puede con él. El juez del inframundo intenta llevarse a Saya, pero Chagal no puede ni levantarla. Tenma trata de detenerlo, pero algo interrumpe la escena. La armadura de Sagitario. Esta llega para ayudar a Tenma. Saya le habla mentalmente a Tenma y le pide que apunte al templo de Asclepios para terminar con la amenaza de una vez por todas usando la flecha de la diosa. Tenma dispara, atravesando a Chagal en el proceso, y el impacto deshace por completo el cuerpo del espectro. ¿Y ya? Dios. Asclepios llega a su templo y recuerda cómo, en la era del mito, él era venerado por salvar y curar a las personas, y cómo Atena lo arrojó al Tártaro y borró todo rastro de él de la historia por considerarse un dios. Antes de todo esto, los caballeros de bronce llegan al templo de Ofiuco esperando la llegada de Odiseo, pero quien llega es Asclepios, dispuesto a acabar con Atena. Los caballeros de bronce no son rivales para Asclepios, que libera a Saori del huevo, y cuando está por acabar con ella, llega Iki. Asclepios trata de cobrarse el favor que el Fénix le debe a Odiseo y le pide que acabe con Atena, pero él ofrece su vida a cambio de la de Saori. Nuevamente, los caballeros de bronce tratan de enfrentarse a Asclepios, pero siguen sin derrotarlo, e Iki saca la espada de Crisos que el patriarca le entregó. Iki ataca a Asclepios con la daga dorada, pero Ofiuco logra evadirlo, quitándole la daga en el proceso. Asclepios está a punto de acabar con Atena, pero otra vez es interrumpido. Las armaduras doradas llegaron al templo de Ofiuco y Asclepios cree que están ahí para obedecerle, pero estas se posicionan rodeando a Atena. Las armaduras doradas se forman para crear la barrera dorada, una última línea de defensa para proteger a Atena. Pero como la armadura de Sagitario no está presente, la barrera no está completa y Asclepios puede cruzarla sin problemas. En el presente, el reloj de fuego sufre un cambio, mostrando en su centro el símbolo de Asclepios que comienza a arder. Cuando Ofiuco está por acabar con Atena, la flecha de la diosa lanzada por Tenma lo alcanza. A pesar del enorme daño, Asclepios logra hacer una muda de piel para anular el daño de la flecha. Los caballeros de bronce nuevamente intentan pelear contra Asclepios y gracias a la flecha de la diosa, la barrera es completada, exorcizando por fin a Asclepios del cuerpo de Odiseo. Sorpresivamente, Alon logra salir de su castillo haciendo una aparición frente a Tenma y Saya. En el presente, Jaina despierta de su trance y junto a Marin vuelven rápidamente con Seiya, donde pueden ver que la espada de Hades se hace visible en su pecho. En el pasado, Tenma trata de hablar con Alon, pero él no responde, ya que ahora es Hades quien habla a través de su amigo. Hades trata de acabar con Saya, pero Tenma se interpone y Hades también lo hiere con su espada. Ahora, los dos Pegasos terminaron heridos por la espada de Hades. Alon despierta y explica que escapó de su castillo para despedirse de sus amigos, pero Hades despertó en él para poder acabar con Atena, desembocando en la herida de Tenma. En Ofiuco, el reloj estelar aparece en el cielo marcando que el tiempo de Atena y los caballeros de bronce se está acabando, y el caballero de Ofiuco se levanta para terminar su misión de acabar con Atena. Pero esta vez ya no es más Asclepios, sino Odiseo, que regresa a Saori a su forma original y se prepara para acabar con ella, disculpándose por lo que está por hacer, y le explica que todo esto es para evitar el colapso de la realidad. Saori lo entiende y apunta la daga contra ella misma. Ella estaba dispuesta a morir desde el inicio. Entendió que su presencia es la causante de todo esto y acepta dar su vida para evitarlo. Odiseo no puede entender cómo es que llega a ese extremo para salvar a un caballero de bronce y le dice que es natural que los caballeros deben morir por ella. Sin embargo, Saori responde que ellos no son simples caballeros. Ellos son sus amigos y se clava la daga en el cuello, dando así inicio al final de todo esto.
En el Templo de la Luna se preguntan por Atena, ya que el tiempo del reloj estelar está por acabarse y ella aún no ha vuelto. Artemisa sabe que Atena partió con intenciones de morir y se lo adjudica a que ella pasó mucho tiempo con los humanos. Además, Calisto se pregunta por Touma, ya que está tardando en terminar con su misión. Jaina y Marin tratan de quitar la espada de Hades de Seiya, pero no pueden cuando sorpresivamente llega el propio Touma, y aunque este también se suma en el desesperado intento de salvar a Seiya, tampoco lo logran. La cadena de flores de Saori comienza a brillar. La cadena de flores de Seiya también, y envuelve la espada de Hades. En el pasado, las cadenas de los caballeros de bronce y Saori se deshacen, formando dos cadenas que van al cielo. Odiseo le salva la vida a Saori porque entendió lo que está haciendo y se le entrega a los caballeros de bronce para que vuelvan al futuro. En Firanzo, Alon trata de quitar la espada, pero es inútil, cuando las cadenas de flores de Tenma, Saya y Alon se unen para rodear la espada que hiere a Tenma. Odiseo ordena a los caballeros de bronce que vuelvan al futuro. El tiempo se acaba y los caballeros de bronce son arrastrados por una de las cadenas de flores hacia el cielo y el reloj estelar. La segunda cadena se une a la cadena de Tenma y así hacen desaparecer la espada de Tenma en el pasado y la de Seiya en el presente. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. El templo de Ofiuco se derrumba y como Saori ya no está en el pasado, toda la destrucción espacio-temporal se corrige, volviendo todo a la normalidad, haciendo que los eventos de la guerra contra Hades fluyan correctamente. Saya despierta, Alon acepta su destino como Hades y se despide de sus amigos. Los caballeros dorados vuelven a la normalidad y se disponen a esperar a Atena para dar comienzo a la guerra contra Hades. Seiya despierta, lo ponen al corriente. Touma vuelve al Templo de la Luna, donde Calisto lo castiga por fallar en su misión y ayudar a Seiya. Dato importante, nos enteramos que Touma es en realidad parte del ejército de Apolo, pero fue expulsado por ser muy temerario y Artemisa tuvo misericordia de él, salvándolo, encerrándolo en su prisión. Los caballeros de bronce y Atena llegan ante Artemisa para recibir su castigo por casi destruir la realidad y el universo y el espacio-tiempo y todo lo demás, y serán encarcelados. Atena trata de salvar a sus caballeros y recibir todo el castigo, pero Artemisa le advierte que si esto llega a oídos de Apolo, será peor, muy tarde. Llega a Apolo, conocemos a su ejército de ángeles que pueden convertirse en caballos alados. Espérate, ¿más furros? Apolo es mucho más estricto que Artemisa, ya que él quiere acabar con todo el santuario y con todos los caballeros por los pecados de Saori, además de degradar a Atena a una sirviente. Ella trata de interceder. Apolo le explica la gravedad de sus pecados. Si Zeus se llega a enterar de todo, sería el fin del mundo. Llega Seiya al Templo de la Luna y se ofrece por sus amigos. Un momento, ¿cómo es que Seiya llega hasta ahí? No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. Nota aparte para este ángel que golpea a Seiya y cómo voy a disfrutar cuando Seiya se lo barra en la saga del cielo por atrevido. Seiya se ofrece a sí mismo por Atena en una de las escenas más comentadas de dentro del fandom, que por cierto tengo un video donde explico por qué esto no está mal. Apolo se enoja y decide acabar con él, pero Atena ofrece su vida a cambio. Apolo le explica que ella no puede morir por ser una diosa, así que Saori decide tomar una decisión que lo va a cambiar todo. Ella decide renunciar a su divinidad en pago de sus pecados y la vida de sus caballeros. Apolo acepta, les borra la memoria y los envía de vuelta a la Tierra. El final de todo esto es Hécate alegrándose de saber que fue la única que ganó algo de todo esto. Y para el epílogo del Next Dimension les dejo esto en lo que estuve trabajando y coordinando todo durante meses. Por cierto, quédense hasta el final que hay escena post créditos. Muchas gracias por ver el video, déjame un like, todo el tema que seguro ya te sabes y no te voy a repetir. Un último agradecimiento a Suki que muy amablemente me convenció de sumar más cosas al video. Ahora sí, te dejo con el epílogo del Next Dimension. Atenas, Grecia. Señorita, disculpe por la demora. Le hice su ramo de flores. Gracias. ¿Qué son esas palabras grabadas en aquella pared? ¿Cómo? La verdad, no lo sé. Yo también vine hace poco tiempo a este lugar. En todo caso, parece que alguien lo grabó repentinamente. Ya veo. ¿Está de viaje, señorita? Así es. Por alguna razón, este lugar me hace sentir nostalgia. Que tenga buen viaje. Gracias. Adiós.
A los jóvenes caballeros que han llegado hasta este lugar, les encomiendo a nuestra diosa Atena a su cuidado. Los caballeros del Zodiaco, la siguiente dimensión. Fin. Tal como pensaba. Siento nostalgia. No creo que esta sea la primera vez que visito este lugar. ¡Ah! El escrito en esta pared es igual al que vi hace poco en el pueblo de Rodorio, al pie de la montaña. Entonces, ¿esas letras son realmente aquello que fue grabado en esta pared? ¿Acaso aparecieron a causa de los pensamientos de alguien? Jóvenes, a ustedes les encomiendo a Atena. Aioros. Aioros es el nombre del guerrero que en el pasado arriesgó su vida para protegerme cuando era una bebé. Ya veo. Parece que he acudido a este lugar para hacer algo. Acabo de recordarlo. He venido a entregarle estas flores a Aioros. No solo a Aioros. En este lugar duermen las almas de muchos guerreros que desde la era del mito murieron luchando para protegerme a mí, al amor y la justicia de la tierra. Almas de los guerreros, descansen por siempre en paz.